Ministerio de Gracia y Reconciliación, un baluarte de fe, esperanza y verdad para un mundo en crisis y confusión religiosa. Administrando los misterios ocultos de Dios, reservados para nuestra gloria, en la edificación de los santos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Un ministerio dado para reconciliar al hombre con Dios, para que se conozca en la posición de ángel, elegido para ser semejantes a Cristo, santo y perfecto para siempre por gracia, habiendo recibido de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, presentamos su programa Reconciliación. Bienvenidos en esta ocasión para esta audición del programa Reconciliación. Nuestro propósito es edificarles en el conocimiento de gracia y de verdad. Estamos aquí en la sede del Ministerio de Gracia para explicar las verdades eternas de Dios. Hoy queremos compartir con todos los bendecidos de Dios, con ustedes que fueron escogidos, predestinados y elegidos desde antes de la fundación del mundo, para conocer este pacto de gracia y disfrutarlo con todo el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy queremos hablarle acerca de lo que es la tradición y la revelación. En el libro de Mateo, Jesús hizo referencia a esto. En el capítulo 15, el verso 8, dice la palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Yo creo que el pacto de gracia y la palabra de Dios es para oírla y entenderla. De hecho, cuando nosotros oímos la palabra, se activa la fe. Cuando nosotros entendemos la palabra, es porque hay revelación del Espíritu a nuestra vida. Esto no es una información, esto es una revelación del Espíritu al Espíritu nuestro, y es ahí cuando la palabra se hace uno con nosotros, y es ahí cuando comienza la verdadera vida espiritual del cristiano. Pero haciendo referencia hoy entre lo que es la doctrina de revelación y lo que es la tradición o religión que viene de tiempo atrás, Jesús hizo referencia a esto, de que la tradición anulaba la palabra de Dios, que los mandamientos del hombre, que son la tradición, anulan los mandamientos de Dios, que es la revelación de Dios al hombre. De hecho, la Biblia nos muestra que la tradición son normas, son mandamientos que se observan por tradición, por antigüedad. La gente dice: es tan antiguo esto que es necesario que nosotros lo cumplamos, que nosotros lo obedezcamos. Así que la tradición se ha convertido en la esencia de la religión de la humanidad. Jesús, hablando de esto, dijo: cuando el hombre vive por tradición, su adoración a Dios es de labios. No viene del espíritu, viene del ser natural, de su propia carne. Y ese no fue el propósito de Dios, que nosotros adorásemos a Dios de labios, sino que lo adoráramos de corazón, en espíritu y en verdad. Si recordamos un pasaje de la palabra, Él dijo que había venido a buscar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Cuando la persona vive por la tradición, vive por la religión antigua que observaron nuestros padres, Jesús dijo: eso no envuelve al espíritu y se ha convertido en una religión, en una forma natural y carnal, que lo que el hombre hace es un asunto de labios, pero que no envuelve la realidad de su propia vida. Es decir, viene una honra en vano, porque no está en línea con lo establecido. ¿Por qué no está en línea con lo establecido? Porque Jesús vino a buscar adoradores que adoraran a Dios en espíritu y en verdad, no por la tradición. La tradición enseñó al hombre a adorar a Dios según la ley de Moisés. Desde el pacto en el Sinaí hasta el Calvario surgió una ley, una forma de adorar a Dios que se convirtió en una tradición para la humanidad. Y entonces eso incluía mandamientos, ordenanzas, sacrificios, penitencias y formas religiosas.
donde el apóstol Pablo define de que se guardaban los días, como el sábado, se guardaban los meses, como las lunas nuevas, se guardaban los años, como eran las fiestas del Pentecostés y otras más. Entonces, era una adoración, era una tradición, año por año y mes por mes, hacer eso. Cuando el ser humano hace una adoración a Dios por tradición, que se le convierte en eso es un culto de labios. Ya lo había profetizado Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere palabras, Dios lo que quiere es tu vida. Y la única manera de rendir a Dios la vida en el espíritu real es que estemos en línea con el propósito de Dios. La tradición es un engaño religioso, porque presentan la tradición como una doctrina, cuando la tradición no es una doctrina. La tradición es una ley, es una forma religiosa por la cual el hombre ha vivido. Es decir, todo lo que se entregó en el monte Sinaí a Moisés, hasta la cruz del Calvario, todo lo que vivió el pueblo judío con sus ritos, ceremonias y mandamientos, fue lo que adquirió y adoptó el mundo cristiano evangélico. Toda la tradición de los judíos la vive el cristianismo evangélico de hoy, y eso se llama tradición. Y la persona que vive por esa tradición adoptada del judaísmo está adorando a Dios de labios. No es el plan de Dios. A este pueblo Dios le dijo: Él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el libro de Marcos, el capítulo 7, el verso 13, la Biblia nos dice que la tradición fue transmitida al mundo por el pueblo judío. Por eso el mundo se hizo religioso. Todas las religiones del mundo están basadas en la tradición de los judíos. Los 10 mandamientos, las ordenanzas, los sacrificios, las penitencias, los rudimentos. Entonces, eso fue transmitido al mundo, una tradición que le dijeron al mundo que era doctrina. Eso no es una doctrina, eso es una ley. Y Jesús le dio el nombre de tradición. Mis amados, lo que practican los cristianos en el día de hoy no es el Evangelio. Lo que está practicando el mundo cristiano hoy es la tradición, las formas que observaban los judíos desde Moisés hasta el Calvario. Es decir, lo mismo que Jesús practicó cuando vino en su nacimiento corporal y físico, que era la ley judía, eso mismo es lo que fue transmitido a la humanidad. Por eso usted encuentra que esa tradición judía la tiene el pueblo católico, la tiene el pueblo cristiano evangélico, llámese como se llame, porque el mundo fue conocido como religioso por la tradición judía. Por lo tanto, es un engaño llamar a esa tradición que fue dada en el monte Sinaí evangelio. Dios no le dio a Moisés el evangelio. Dios le dio a Moisés la ley de las ordenanzas, ley de ritos, ley de ceremonias para el cuerpo. Por eso es que ustedes encuentran en la ley de Moisés que se habla de bautismos, se habla de imposición de manos, se habla de cena o de Eucaristía o Pascua judía, se habla de ayunos, se habla de vigilias, se habla de mandamientos, de prohibiciones, de vestimentas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no fue dado en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se entregó la ley de Moisés. Esto tiene que saberlo el pueblo de Dios hoy, aunque le parezca duro, aunque le parezca irracional, pero eso es la verdad bíblica que ha sido ocultada al cristianismo de hoy. Entonces, es un engaño que le digan a los cristianos que lo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí es parte del Evangelio o que es el Evangelio. Por lo tanto, usted encuentra entonces que en el libro de los Gálatas, el capítulo 1, el verso 14, el apóstol Pablo, hablando de esto, dice que a él le fue revelado el Evangelio y que él ha separado por causa del Evangelio esa tradición judía que él vivió,
la desechó de su vida. Él dice, yo era de los más hacedores, cumplidores de la ley judía, de las ordenanzas judías. Él vivió esas normas, pero cuando él conoció el Evangelio, separó las normas de la tradición judía para vivir el Evangelio, lo que indica que lo uno no se puede mezclar con lo otro. Es decir, un cristiano honesto, un cristiano que busca la verdad de Dios, que quiere conocer la verdad de Dios, que va a la palabra, tiene que entender que no puede mezclar lo que sucedió en el monte Sinaí con la ley de Moisés, con lo que sucedió en la cruz del Calvario, que es el advenimiento de la revelación del Evangelio. No se pueden mezclar las dos cosas, son totalmente separadas la una de la otra. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos, les dijo con toda claridad, él era cumplidor de esas normas, pero las abandonó por causa de Cristo, porque en Cristo termina la ley y comienza la revelación del verdadero evangelio, que es la gracia de Jesucristo. Esto tiene que saberlo usted, el pueblo de Dios, en el tiempo que estamos viviendo. Pues bien, hablando de estas cosas, quiero que ustedes observen en el libro de los Colosenses, el capítulo 2, el verso 8. Por causa de que el apóstol Pablo en su tiempo vio que los discípulos le dijeron a los cristianos que esa forma judía, que esos ritos judíos, que esas ceremonias judías, eso eran parte del Evangelio. Y cuando Pablo vio que eso era un engaño que se le estaba haciendo a la humanidad, él escribe estas palabras en Colosenses 2:8. Dice, no se dejen engañar por huecas sutilezas, por filosofías de hombres, por rudimentos. No se dejen engañar, porque así no enseñó Cristo. Y es que este es el verdadero evangelio. Lo mismo que el apóstol Pablo escribió para los colosenses es lo que yo quiero manifestarle a ustedes. Si usted va a una iglesia, si usted escucha de una congregación o es miembro de algún lugar donde le predican acerca de la Biblia, pero le están diciendo que lo que Dios le dio a Moisés, es decir, le mezclan el ayuno, le mezclan el arrepentimiento, le mezclan la vigilia, le mezclan los mandamientos y le dicen que eso es evangelio, tengo que decirle lo que Pablo le dijo a los cristianos, no se dejen engañar, eso no es el evangelio, eso son huecas sutilezas, son tradiciones de hombre, son mandamientos de hombre que anulan los mandamientos de Dios en su propia vida. Por lo tanto, la palabra es muy clara en decirnos que ellos tienen una sutileza para decirle que debe cumplirla. ¿Cuál es esta? Pues le dicen, oiga, si Cristo, que era el Hijo de Dios, se bautizó o cumplió la tradición, ¿por qué nosotros no tenemos que cumplirla? Si Él, que era el Hijo de Dios, participó de la cena o la Pascua judía, ¿por qué nosotros no vamos a participar? Si Él, que era el Hijo de Dios, se bautizó, ¿por qué nosotros no? Esos son los argumentos de la tradición. Esa es la sutileza del engaño y de la falsedad, porque no le presentan al Cristo que vino para eliminar y quitar las normas de la ley y establecer la verdadera vida del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces, por eso hoy el mundo engañado vive una tradición de mandamientos, rudimentos y ordenanzas a los cuales con falsedad le llaman evangelio, pero ese no es el evangelio. Ellos olvidan que el libro de Gálatas, el capítulo 4, verso 4, dice que Jesucristo vino al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, o sea, sacar, liberar a los que estaban bajo la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar, sino a cumplir la ley, porque en el cumplimiento que Él le hacía a la ley, la daba por terminada. Y de esa manera en Él se cumplía todo el programa de Dios para poder establecer el reino de justicia y el evangelio del Espíritu. Cristo no vino entonces a vivir la ley para que usted y yo la viviéramos, sino para redimirnos de ella, sacarnos de ella. Ahora, si Dios te saca de la ley, significa que tú no puedes volver a ella.
Es decir, si Dios te saca de la tradición, tú no puedes practicar la tradición, no puedes vivir en ella. Tienes que vivir en lo nuevo, en lo que Dios ha planificado para su propia vida. Entonces, note una cosa interesante. El engaño religioso está en llamar a los cristianos a cumplir las ordenanzas de la ley y decirles que ese es el verdadero evangelio. El capítulo 1 del libro de Gálatas revela estas verdades, que Pablo muestra que el evangelio no es según el hombre. ¿Por qué razón? Porque él explica, y es más, le escribió a los romanos en el capítulo 10, el verso 4, y les dijo, el fin de la ley, el fin de la tradición, la terminación de todos esos programas, llegaron a culminar cuando él fue a la cruz. Él dijo, el fin de la ley es Cristo, es decir, valió